Buenísimas, buenísimas, recontra, buenísimas mañanas. Tu Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. También el de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es miércoles 18 de diciembre de 2013. 18 de diciembre de 2013. El programa es el número 654. Y suena la pólvora. Que el espíritu de sabiduría nos ilumine, descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, y para decir lo que debo decir, a ustedes para entenderlo y a los que tiran pólvora para que no lo hagan, no lo hagan. Como estamos hablando de la Navidad, hay muchas cosas en Navidad que de pronto nos descrestan, nos sorprenden, otros. Hay un villancico que todo el mundo tararea casi que ya por automatismo, ¿no? Como tarareamos otras canciones. El 24 de diciembre, miles de turistas se trasladan una vez más a Oberndorf, cerca de Salzburgo, en Austria, donde hace 185 años fue compuesta la canción Noche de Paz, quizás el villancico más conocido en todo el mundo. Noche de Paz en español, Silent Night en inglés, Douce Nuit en francés, traducida hoy a 330 idiomas, la canción de Navidad austríaca que fue creada casi por casualidad porque se había estropeado el órgano de la iglesia de este pueblo de 6.000 habitantes. Oberndorf tenía un órgano y se dañó esa noche. En 1818, 2 días antes de Navidad, el viejo órgano de la iglesia de San Nicolás, la parroquia del padre Joseph Mohr, pasó a mejor vida. Para no decepcionar a sus feligreses, el sacerdote pidió a su amigo Frank Xaver Grubel, maestro y organista del vecino pueblo de Arnsdorf, que compusiera una melodía para un texto de Navidad que él había escrito 2 años antes. En la misa de gallo de ese 24 de diciembre, Joseph Mohr, con su voz de tenor y quien tocaba la guitarra, y Gruber, que poseía una bella voz de bajo, interpretaron por vez primera en alemán Noche de Paz. El hecho era totalmente inhabitual en la época, cuando los textos religiosos se redactaban en latín, pero Mohr consideraba que una letra simple y comprensiva en lo más adecuado de sus feligreses, en su gran mayoría banqueros y campesinos. En 1831, un coro que se dedicaba a cantar aires populares tiroleses incorporó el villancico a su repertorio durante una gira por Prusia. De allí la canción viajó a Nueva York, donde fue interpretada por un coro tirolés en 1839, pero sus autores y su origen permanecieron desconocidos. 36 años más tarde, la Corte Real de Prusia, que buscaba el original de la partitura, consultó al párroco de San Pedro de Salzburgo, quien para sorpresa general respondió que Mohr y Gruber, muertos en el anonimato, eran los autores del villancico que se había atribuido al compositor austriaco Michael Haydn. Hoy, Oberndorf vela porque va unido. Porque no se olviden los 2 hombres. En 1937, año de grata recordación, fue construida una capilla en el mismo lugar en que se encontraba en el siglo anterior la parroquia de San Nicolás, que fue destruida en 1913 por una inundación. Se le dio el nombre de Noche de Paz y en sus vitrales pueden verse los retratos de Mohr y Gruber. La capilla es hoy una atracción turística que recibe 150.000 visitantes al año. Los villancicos resuenan durante diciembre en el pueblo, donde en el Museo de Noche de Paz, situado frente a la capilla, pueden verse la partitura y la letra originales de la canción y documentos que explican su historia. Durante las fiestas de Navidad, los habitantes de Oberndorf y los turistas vienen a sus alrededores de la capilla, donde pueden probar el pan de Navidad típico de la región y el vino caliente que venden en una docena de puestos. Pero, como la capilla solo tiene capacidad para 20 personas, el 24 de diciembre el padre Nicholas Herbert
dice la misa al aire libre, dado que tradicionalmente 7.000 personas asisten a la misa de gallo de Oberndorf. ¿Cómo les parece la noche de paz? Noche de paz. ¿Quién fue Dionisio el Exiguo? A mí me encanta mencionar a este personaje por la importancia que adquiere una vez termina de leer. Escuchen. Dionisio el Exiguo, entre otras cosas que hay dos versiones de él. Se le llama el Exiguo, una versión por flaco y otra versión por pequeño. Fue un monje y astrónomo que vivió en el siglo VI después de Cristo y que después de declinar el Imperio Romano pensó sustituir el calendario romano, basado por entonces en los años transcurridos desde la fundación de Roma ad urbe condita, por otro cristiano que tomara como origen el nacimiento de Jesús. Así, la idea de contar los años o lo que conocemos por era cristiana fue propuesto por este astrónomo al obispo Petronio allá por el año 531 de nuestra era, en un intento por resaltar la figura de Jesucristo en perjuicio de la de Diocleciano, emperador romano que persiguió constantemente a los cristianos. El método que utilizó Dionisio se basó en confeccionar una tabla en la que aparecían los emperadores romanos de adelante hacia atrás, contando los años que habían gobernado cada uno de ellos. Eran 12 o fueron 12. Escuchen. El método funcionó, pero Dionisio se equivocó. En primer lugar, marcó el año de nacimiento de Jesús como el año 1. O sea, origen, por cierto, de la polémica de finalización del siglo. No pudo haber sido el año 1, sino el día 0 o el día primero del año 0, el día de 365, año 1. Estamos en el 2013 y sin embargo contamos, se llama, el método funcionó. Y no contó tampoco con que Augusto César, tenía 6 nombres, Augusto César gobernó con su verdadero nombre, Octavio, durante 4 años. Es decir, de los 12, falló en más 4. Así pues, se deduce una diferencia de 5 años, por lo cual, según el sistema de Dionisio, la fecha de Navidad debería ser en el año 5 a.C. Algunos investigadores, entre los que se encuentran Mark Kidger, del Instituto Astrofísico de Canarias, creen posible la determinación del año 5 a.C. como el año en que nació Jesús. Es evidente que esta hipótesis conlleva cierta dosis de imprecisión y por eso se representa como tal. No obstante, la vamos a tener como fecha base de todo el trabajo. Es más, algunos estudiosos del tema incluso arguyen que Jesús pudo nacer entre marzo y abril, inicios de la primavera, al fin y al cabo, de ese año. Estos argumentos se basan en la referencia bíblica de Lucas de la falta de sitio en la posada y en la presencia de pastores vigilantes en sus manadas. Lo primero puede comprenderse si observamos que fue una fecha muy próxima a la Pascua judía y el pueblo se dirigía a las ciudades para celebrarla. La expresión buscada para el último versículo citado, el de los pastores, no es más que una cuestión meteorológica y ganadera. Es evidente que es costosísimo dormir al raso en invierno y por otra parte, solo se sacaban los rebaños en los meses primaverales, en los cuales además parían las hembras. En invierno siempre estaban protegidos bajo techo en establos. A lo largo de la historia se han dado multitud de fechas por parte de teólogos y religiosos, pero sin ninguna base fija sobre cuál argumentar. El nombre completo de César fue Cayo Julio César Octaviano Augusto. Cayo Julio César Octaviano Augusto. Algunos datos sobre el nacimiento. Jesús tendría como mucho 2 años al dictar Herodes la degollación de los santos inocentes, por lo que, basándose en el Evangelio de Mateo, podríamos hablar de una fecha para la natividad entre 7 y 5 años antes de lo que tenemos hoy. Recuerden que esa matanza no pudo haber sido superior a 35 infantes, aunque no hay constancia en ninguna parte de que sí la hubiera.
2. El censo. Se sabe que Augusto César mandó hacer censos con carácter tributario en 3 ocasiones durante sus 40 años de gobierno. Los censos fueron realizados en los años 28, en el 8 y en el antes de nuestra era y en el 14 de nuestra era. Cirinio era gobernador de Siria. Hoy día conocemos como Cirinio o Quirinius. Fue gobernador de Siria no antes del 6 antes de Jesús, aunque anteriormente desempeñó cargos gubernamentales después de los años 6 después. ¿Serían estos cargos a los que se refiere Lucas? Así pues, el margen de fechas que obtenemos del Evangelio de Lucas es más amplio, del 8 antes al 14 después. Varios detalles acerca del nacimiento. Los magos nunca fueron al pesebre, más aún, nunca existieron, más aún, imposible de que hubieran ido a Jerusalén. No eran 3 ni eran reyes, ni tampoco magos, y ninguno era negro. Y ninguno era negro. La estrella quizás fue una conjunción de planetas, pero para que alumbraran sobre un determinado lugar minúsculo, cueva, casa, en Jerusalén, imposible. Solo dado a la pluma de un escritor con gran imaginación, con deseos de impresionar. Nadie sabe bien si nació en un establo o en una cueva que servía de establo o en una casa, pues María, oigan esto, pues María era sobrina de José de Arimatea, uno de los hombres más ricos de Judea, quien era hermano menor de Joaquín, padre de María. José de Arimatea era hermano menor de Joaquín, padre de María. Por lo tanto, si llegó la sobrina sí, en fin, ¿cómo la iban a dejar para ir en una cueva? Venga, mijita, para acá. Además, José de Arimatea se convirtió en el tutor de Jesús cuando murió José. Recuerden que José debió haber tenido entre 16 y 18 años a la edad de matrimonio y María debió haber tenido entre 12 y 14 a la edad de matrimonio. No obstante, José murió a temprana edad de Jesús. Por lo tanto, Jesús tuvo que haber sido menor de edad, es decir, menor de 18, 20 años. Cualquiera de estas personas menores les era nombrado inmediatamente un tutor. El tutor era el hermano mayor, el tío mayor, una persona que pudiera responder por él. Celebración de la Navidad. Desde un punto de vista anecdótico, si Jesús nació en primavera, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Curiosamente, este día no tiene ninguna relación con Jesús ni con otro motivo religioso. Era la fecha en la que se hacía una celebración pagana en conmemoración del solsticio de invierno. Ya sabemos que después una persa a Dios Mitra y la otra al sol Invictus. Ya sabemos que después del solsticio de invierno los días más oscuros han pasado, se empiezan a notar los días más largos, la temperatura dejará de ser tan fría en pocas semanas y el campo comenzará a prepararse para dar sus frutos. Este renacimiento del sol siempre fue celebrado por distintas culturas desde tiempos inmemoriales y estaba asociado al nacimiento de los dioses como Horus en Egipto, Dionisio en Grecia, Baco en Roma, Mitra en Persia y Buda en la India. Hacia los años 352-360 parece que se comenzó a imponer la celebración de la Natividad la noche del día 24 al 25 de diciembre. Anteriormente, algunas culturas la celebraban entre el 6 armenios y el 8 de enero egipcios. La Iglesia, en lugar de reprimir las fiestas paganas, decidió absorberlas y reconvertirlas. De esta forma, de la mitad del siglo IV en adelante, los monjes griegos San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nacianceno fueron los influyentes personajes que hicieron posible que la Natividad la celebremos hoy, el día 25. En España se viene celebrando la Natividad en esta fecha desde el año 380, después de ser aprobada en el Concilio de Zaragoza. Hoy día la celebración de la Navidad se hace simultáneamente en casi todo el mundo cristiano, a excepción de los armenios que siguen celebrándola el 6 de enero. Luego vinieron los pesebres, llamados también belenes, y los villancicos originarios de la Edad Media, el árbol de Navidad de presencia germana, las tarjetas de navideñas último tercio del siglo XIX. Invariable a los tiempos, todo acompañado de exequias exquisitas comidas adobadas con dulces. El Año Nuevo.
Muchas son las cosas que damos por sentadas, y una de ellas es que el año comienza el día 1 de enero y que tiene 365 días divididos en 12 meses. A primera vista parece una verdad de perogrullo, pero no es así. El año podría empezar el 1 de diciembre o el 21 de marzo o cualquier otro día y podría tener 10 meses o 4. Como tenemos tan arraigada en nuestra mente la manera de medir el tiempo, la mejor manera de entender el calendario es comenzar de cero. Imaginémonos por un momento que somos un hombre y una mujer de las cavernas, llenos de pelo, y cogiendo a la mujer del pelo y tirándola al suelo, pero eso era moda. Que no tenemos ningún conocimiento de la medición del tiempo. Sin embargo, sí sentimos el paso del mismo. Al despertar, vemos que el sol está de un lado del firmamento. A medida que transcurre el día, este se desplaza de oriente al poniente a una velocidad que nos parece uniforme. Nosotros creemos que el desplazamiento del sol en el cielo es uniforme. Al final de este día el sol está por otro lado y anochece al otro lado. Este ciclo se repite periódicamente, lo llamamos día. Por otro lado, para definir el ahora, podemos dividir el día en partes iguales, que llamaremos horas, y las horas en divisiones minutos, y estos últimos en segundas divisiones, o sea, en segundos. Nosotros lo podemos hacer en una forma figural. Otra cosa que también observamos es que los días no son enteramente iguales. A veces el periodo de luz es más largo que el de la oscuridad y a veces es el contrario. En el primero de los casos todo sucede cuando hace más calor y en el segundo cuando hace más frío. Especialmente en los países que están más distantes del Ecuador se notan más los días largos y los días cortos. Con esto podemos dividir el tiempo de otra manera en ciclos de estaciones. Cuando hace frío, cuando está templado, cuando hace calor y cuando nuevamente está templado. A este nuevo ciclo lo llamaremos año. El año tiene puntos bien definidos. Cuando el día es el más corto y la noche más larga, la llamamos solsticio de invierno. Este próximo lunes 21 es el solsticio. Déjenme verificar, el 21 es el sábado. Lo llamaremos solsticio de invierno. Cuando el día es igual que la noche, lo llamaremos equinoccio de primavera. Cuando el día es más largo y la noche más corta, la llamaremos solsticio de verano. Y nuevamente, cuando el día es igual de largo que la noche, lo llamaremos equinoccio de otoño. También notamos que en el solsticio de invierno el sol al mediodía se encuentra muy al sur y en el solsticio de verano más al norte. Ahora bien, nos interesa saber cuánto dura ese ciclo que llamamos año. Para determinarlo, contamos los días que pasan entre dos solsticios de invierno y determinamos que transcurren 365 días, pero no son exactos. Como no nos gusta usar números muy grandes, dividimos el año en 12 periodos iguales y los llamamos meses. Los meses se aproximan al tiempo que transcurre entre una luna nueva y otra. Entre una luna nueva y otra luna nueva. El asunto de las semanas es más complicado. Corresponde a una cuarta parte del tiempo entre una luna nueva y la siguiente, o sea, 29 y medio días, que dividido por 4 da 7, más o menos. Ya sabemos cuánto dura el año, pero no hemos definido cuándo debe empezar. Puede empezar en el equinoccio de primavera 21 de marzo o en el solsticio de verano 21 de junio o en el solsticio de invierno 21 de diciembre o el día de tu cumpleaños o el día que te regala. Aquí comienza la historia de tu deseo, es decir, la que yo deseo contar. Originalmente el calendario tenía un uso principalmente religioso y agrícola, desde el punto de vista religioso para recordar las festividades y desde el punto de vista agrícola para marcar el inicio y terminación de las estaciones y también los periodos de apareaje de los animales e indicar los tiempos de siembra, apareamientos y cosechas. Los calendarios son de dos tipos, los solares de 365 y los lunares de 29 y medio días.
El calendario lunar se rige por el ciclo de 29,5 días de la luna. En la antigüedad fue muy socorrido por las semejanzas con el período menstrual de la mujer y en el tiempo de embarazo o preñez de 10 meses lunares. Los babilonios iniciaron el uso del calendario lunar y descubrieron que en el 432 a.C. el ciclo metónico de 19 años, que corresponde exactamente a 235 meses lunares. En el norte de Europa las tribus celtas se regían por un calendario lunar donde la unidad de medida no era el día, como en todos los demás, sino la noche. Contaba con un ciclo de 62 periodos de 15 noches de luna creciente y 15 de luna menguante. Muy complicado. En el año de 1897 se descubrió en Coligny una placa de bronce que data del siglo I a.C. con una copia de este calendario lunar. El calendario lunar es usado actualmente en el mundo del Islam, es decir, todo el mundo árabe, en estricta obediencia al profeta Mahoma y al citado Corán. La luna nueva fijará el tiempo para la población y para el peregrinaje. Sin embargo, los países occidentalizados han comenzado a cambiar hacia el calendario solar, al menos para los asuntos de orden civil. En 1926, Mustafa Kemal Atatürk proclamó el fin del sultanado y adoptó el calendario occidental. Los egipcios optaron por el calendario solar de 365 días y un cuarto y son los precursores directos del calendario moderno que usamos hoy. En América, la cosmografía estaba muy avanzada antes de la conquista española. Los mayas se regían por un calendario solar con excepcional exactitud. El día, por otra parte, es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su eje. La Tierra como planeta y dura 24 horas y no tiene relación directa con el año solar. Recuerden que la Tierra como planeta tiene dos movimientos. Como el año solar dura 355 días, 5 horas, 48 minutos, 365 días, 5 horas, no es posible hacer coincidir el año con un número exacto de días. Para subsanar este problema se optó por hacer el año de duración variable, estableciendo años cortos de 365 días y años largos de 366 días. Siendo el calendario solar más práctico, es el que se usa principalmente. Sin embargo, los judíos siguen empleando el calendario lunar y el calendario litúrgico de la Iglesia Católica tiene elementos lunares y solares. La Natividad está de acuerdo al calendario solar, pues se fija 3 días después del solsticio de invierno. Y yo reconstruiré el templo en 3 días. Cuando el 21 el sol decae, se demora 3 días para volver a tener su flujo, su energía total. Eso fue lo que habló Jesús al decirle a Caifás que reconstruiría el templo en 3 días. Y la Pascua está conforme al de la luna, pues el Viernes Santo es el anterior a la primera luna llena siguiente del equinoccio de primavera. La definición de la Pascua Florida fue un tema de importancia especial para la iglesia primitiva, pues la resurrección debía ser fijada en domingo y los conflictos sobre este tema entre el patriarcado de Oriente y el de Roma se volvieron muy agudos. Y la fecha, motivo de desacuerdo entre las iglesias ortodoxa y oriental y la católica. En el primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325 de nuestra era, se estableció el uso del calendario lunar para las fiestas de Semana Santa. Desde tiempo inmemorial se sabe que el año comprende 4 estaciones industriales, invierno, primavera, verano y otoño, y que ese ciclo tiene duración fija de 1 año. También es sabido que el Sol se mueve diariamente de oriente a occidente y que nunca pasa exactamente por el mismo lugar. En verano se encuentra más arriba, cerca del cenit, y en el invierno más al sur, por el hemisferio, para aquellos que vivimos en el hemisferio norte. Cuando se encuentra más al sur, es tiempo de frío y las noches son largas y los días cortos. Estamos en el solsticio de invierno.
Cuando está más al norte hace calor y las noches son cortas y los días largos. Es el solsticio de verano. Para nosotros los ecuatorianos, es decir, que vivimos cerca del Ecuador, si vamos a un país de estaciones o a un lugar que esté más al norte, Nueva York, Ámsterdam, Berlín, es muy curioso el invierno porque se oscurece muy ligero, 4 de la tarde. Y es muy curioso porque en verano, a las 9, 9:30 de la noche todavía hay sol radiante. O sea que el circadiano de un ecuatorial como nosotros a mí me afecta. El calendario actual es el producto de imitaciones y rendimientos de otros más antiguos. El que ahora usamos fue adaptado del egipcio por Julio César, quien eligió el inicio del año de una manera más o menos arbitraria, modificando así el calendario romano antiguo de 355 días y que comprendía 10 meses, iniciándose el año el 1 de marzo, aniversario de la fundación de Roma, es decir, en el año 753 ad urbe condita. La intención de Julio César era establecer un calendario de 365 días y cuarto, fijando un año bisiesto cada 4 con 10 meses cada uno y haciendo coincidir el inicio del año con el día más corto, solsticio de invierno, lo que hoy sucede el 21 de diciembre. Con ello, el invierno comenzaría el 1 de enero. No se pudo, el pueblo romano era muy supersticioso y deseaba un calendario lunar. Exigió a través del Senado que el año comenzase en la luna nueva de ese año, lo que se presentó 10 días después del solsticio de invierno. Es por ello que el año comienza 10 días después del solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Y en cierto sentido, esto afectó la fecha de la natividad, la cual se pretendió fijar en el solsticio de invierno, pero fallaron por 3 días. El nuevo calendario no modificó la cantidad de 10 meses existentes, pero posteriormente a la muerte de César, se agregaron 2 meses más, después del mes quintilis. Después del mes quintilis, por simplemente exaltar los nombres de César y de Augusto, se agregaron 2 meses. Agosto y septiembre. Julio y agosto. Julio y agosto. Es por esto por lo que septiembre, que sería el mes séptimo, es el noveno, y octubre, que debería ser el octavo, es el 10º. Octubre 8, noviembre 9, diciembre 10. En fin, ya les dije. Este calendario fue bastante preciso y se conservó en uso hasta el siglo XVI, cuando se hizo notable la acumulación de los pequeños errores del mismo, generados por la diferencia entre la duración real del año 365,240 días y la supuesta 365,25, un error de 0,0078 días año, de donde 13 días. Y de un plumazo, Juliano, el Papa, arregló, quitó 13 días. Simplemente dijo que este próximo se fijó el año Domini, anno Domini, el año del Señor, el año del Señor. Esto es un brochazo sobre lo que pasa con la natividad, lo que es la fecha, en qué año nació Jesús, cuántos años tenía Jesús al morir. Jesús al morir debió haber tenido cercano a los 40. Además es decir, entre 37 y 40 años. Todo indica que por ahí es la verdad. Mañana le daremos ya el plumazo final a lo que es la natividad. Hablaremos del 24 de diciembre en fin, de la mañana. ¿Por qué? Porque todo esto es cultura general. Y fuera de ser cultura general, es algo que nosotros debemos tener en la mente, porque definitivamente no podemos tragar entero lo que nos dicen desde. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Recuerden que el viernes hablaré sobre el espíritu de Navidad y la técnica para hacerla el 21 solos o con sus familias. Y no se les olvide reír
por nada, pero por nada, absolutamente por nada del mundo. Les deseo lo mejor, están en mi corazón. Hasta mañana.